Hello guys, I hope you are all doing well. So today we're going to explore two components that are the fourth and fifth component of the English Saber Once test. So in this case, I'm going to share with you some pieces of advice and we're going to share some strategies to find the correct answer of those kind of components. So let's start. Chicos, aquí tenemos el componente número 4. Bueno, tenemos aquí la descripción de este componente. Dice, en esta parte de la prueba el estudiante se encuentra con un texto escrito, como podemos ver aquí, con base en el cual debe responder una serie de preguntas de comprensión de lectura literal a través del parafraseo. Es decir, son preguntas de comprensión de lectura literal. Entonces no hay nada que tengamos que inventar, simplemente es responder literal a lo que nos dice esta lectura. Entonces, ¿cómo podemos? El primer punto o la primera clave es leer primeramente las preguntas, ya que así vamos a saber cuál es el punto o cuál es la finalidad a la que queremos llegar. Entonces, leemos aquí, tenemos tres opciones de respuesta, A, B, and C. So, let's read the question. She was mostly excited by the A, painter's ability, B, painter's voice, and C, painter's show. So, lo que nos están preguntando aquí es, ¿qué fue lo que más la emocionó? ¿Qué fue lo que más emocionó a esta chica? Option A, la habilidad del pintor. Option B, la voz del pintor. Y option C, el programa en sí, el programa del pintor. So, guys, having in mind what we are going to find, what we are going to search, so we start to read. Empezamos a leer, ¿cierto? My artistic adventure. When I was a child in Ireland, I went to bed late and I could not sleep past 6. One morning, I found a Spanish television show with a Frenchman who was painting a beautiful countryside with oil paints. Right then, I began watching this show. With his quiet voice, he explained his natural way of painting, and he quietly made trees and rivers simply by moving his hand across the paper. He made it look simple and easy, so I thought I could do it by myself. Every Sunday morning, I would try to paint what he was painting on the screen, but I needed oil paints to make my paintings as beautiful as his. I could not buy oil paints. I was only 7, and my parents would not buy them for me. Then I decided to use my mother's cosmetics and paper for my painting. I was ready to paint my first picture. After my mom saw what I did with her things, I was told I could not paint again. This put an end to my idea of using food the next time to make a picture. After a while, I stopped watching the French painter. It was difficult for me to simply watch him when I was unable to paint my own pictures. Bueno, chicos, entonces después de leer la lectura y entender la idea general y entender de todo lo que nos están hablando, ¿cierto? Nos detenemos a buscar lo que verdaderamente nos están preguntando y son estas tres. Tenemos tres opciones de respuesta y es lo que más la emocionó.
nos damos cuenta que en el párrafo en el que mencionaron estos tres aspectos fue en el segundo párrafo, second paragraph. So we have here, show, we have here voice, and we have here natural way of painting, and he quietly made trees and rivers simply by moving his hand across the paper. This is the ability. This is the ability, the show, and the voice. Tenemos los tres aspectos, ¿cierto? Entonces, si nos mencionan estos tres aspectos, ¿cómo podemos saber si nos están hablando de uno, del otro o del otro, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí. I began watching this show. Solamente nos dice que empezó a ver el show, ¿ok? El show, o sea, el programa. With his quiet voice, he explained his natural way of painting. ¿Cierto? Aquí solamente nos dice que con su suave voz explicaba su forma natural de pintar. Y tenemos que, ¿cuál es el otro aspecto? La habilidad. Entonces tenemos, and he quietly made trees and rivers simply by moving his hand across the paper. Luego seguimos aquí que podemos ver que al final del párrafo nos menciona algo importante y es que he made it look simple and easy, so I thought I could do it by myself. Entonces, nos damos cuenta que no nos están hablando del show, ¿cierto? Solamente están mencionando el show para continuar con la idea. Luego aquí nos damos cuenta que la voz no era lo que en realidad a ella más la emocionaba. Nos podemos dar cuenta que lo que la emocionaba a ella era la habilidad del pintor, ya que ella menciona que él lo hacía ver como si fuera fácil. Y ella pensó que ella lo podía hacer por ella misma. So in this case, the answer is A. Answer is A. So, este son el tipo de preguntas que se van a encontrar en el componente número 4. ¿Cierto? Entonces, es comprensión de lectura literal, sin olvidar que observamos, leemos las preguntas, luego nos vamos a la lectura, luego de leer la lectura ubicamos las opciones de respuesta o de lo que nos están hablando en el texto y empezamos a descartar esto. Entonces, lo hacemos más fácil al darnos cuenta al identificar primeramente lo que nos están preguntando. Entonces no perdemos tiempo al leer el texto, luego ir a la pregunta, luego volver al texto. Entonces esto lo hace un poco más fácil. So guys, this is the fourth component. So now we're going to see the fifth component. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el componente número 5. En este componente número 5 van a encontrar nuevamente un texto, como lo pueden ver aquí. Dice, en esta última parte de la prueba, el estudiante nuevamente encuentra un texto con varios espacios numerados, cada uno de los cuales corresponde a la respuesta de una pregunta. El estudiante debe elegir la opción correcta para cada espacio, entre 4 opciones de respuesta, A, B, C, and D, para cada pregunta. Listo, este componente es bastante similar al componente número 3, que fue el que estuvimos viendo el último sábado. Entonces es bastante, siento que se les va a hacer de pronto un poco más fácil, ya que están más relacionados con el componente 3, que fue que ya estuvieron viendo. Entonces, la diferencia entre el 3 y el 4 es que
En esta te dan 4 opciones de respuesta y en el 3 te dan 3 opciones de respuesta. So guys, we are going to see. We are going to start. Valentine's Day. Do you know what on February 4th every year? Este es el ejemplo, lo tenemos aquí. What happens? La respuesta es la A. What happens on February 4th every year? No puede ser appears, ¿cierto? Porque estamos hablando del día de San Valentín. So, shows, no, porque tampoco puede ser que muestra. And passes, tampoco, ¿ok? Entonces, el verbo aquí es happens. Lo que pasa o lo que ocurre. So, many people exchange gifts, chocolates, cards, and flowers. This is done to Valentine's Day. Tenemos las 4 opciones de respuesta. Discover, tenemos perform, tenemos remind y tenemos celebrate. Recuerden que estamos hablando de Valentine's Day. Entonces, discover, no exactamente. Los chocolates, los regalos y las cartas y las flores no se dan para descubrir. Perform, tampoco tendría sentido. Remind, recordar. ¿Qué se recordaría? Si leemos lo demás que nos dice este párrafo, no tendría sentido tampoco. Y nos queda celebrate, ¿cierto? Ya que estamos recordando el día de San Valentín, ¿cierto? Entonces, the answer here is C. Les voy a mostrar para que sea un poco más legible, pero saben que las respuestas son en la hoja de respuestas. So, celebrate Valentine's Day. So, it's always a lot of fun to get a card or some chocolates. But, do we do this? ¿Cierto? Aquí tenemos una pregunta. Entonces, nos vamos a las opciones de respuesta. Where, why, when, and what. Where. ¿Por qué no sería where? Nos vamos aquí al texto. Do we do this? Hacemos esto. Entonces, ¿dónde hacemos esto? Leemos lo que sigue para saber si tendría sentido. Nos explica dónde. There's a lot of about this day. No nos está dando una respuesta de lugar. When, no sería when, porque tampoco nos está diciendo cuándo. Después de esta pregunta, there's a lot of, ¿cierto? What sería ¿qué hacemos este día? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos esto? Esa pregunta no tendría sentido. So the answer here is why. Why do we do this? Porque podemos ver aquí que nos dan una explicación. So we can see here, there's an explanation. There's a lot of about this day. Entonces nos vamos a las opciones de respuesta. Tenemos imagination, silence, mystery, and prediction. Entonces, chicos, vamos a encontrar cuál puede ser la respuesta. Aquí tenemos imagination, ¿cierto? Vemos, hay mucha imaginación sobre este día. ¿Les parece que esa sería una respuesta del por qué? Ok, no, ¿cierto? No tendría sentido. There's a lot of silence about this day. Tampoco tendría sentido, porque pues normalmente no hay silencio sobre este día. Prediction son las predicciones y pues es algo que sucede a futuro. Tampoco tendría sentido. So in this case, the answer is mystery. So there's a lot of mystery about this day. Hay mucho misterio sobre este día. ¿Ok? Misterio. ¿Misterio por qué? Porque no se saben las verdaderas razones del por qué se celebra este día. So let's continue. One of the
says that the original Valentine was a priest. Vemos las opciones de respuesta y tenemos essays, stories, reports, and letters. ¿Cierto? Aquí el punto 109. Y tenemos, vamos a ver qué nos dice aquí. Essays. One of the ensayos, ¿les parece que uno de los ensayos dice? ¿Les parece que tendría sentido esto teniendo en cuenta que hay mucho misterio? Uno de los ensayos. Nos vamos a otra. Vamos a ver reports. Uno de los reportes dice que el original Valentine tendría sentido. O the letters. Una de las cartas dice que, entonces, si estamos hablando de que hay misterio sobre este día, ¿cierto? Lo que podemos relacionar es stories, porque no sabemos lo que ocurrió verdaderamente este día y por qué es que se celebra, ¿cierto? Volvemos a esta pregunta, porque están dando respuesta a esa pregunta. So, the answer here is B, stories. One of the stories says that the original Valentine was a priest. It is said that the king, Claudius II, had marriage because he thought that only a marriage, okay, so we're going to see the possibilities we have, and we have forbidden, denied, rejected, and refused. So in this case, we analyze the phrase, the sentence. So we have had marriage because he thought that only unmarried men. ¿Cierto? Entonces nos están hablando aquí que él dijo, it is said that the king, se dijo que el rey Claudio II had forbidden, denied, rejected, and refused. Tratamos de encajar cada una de estas palabras, ¿cierto? Siempre buscamos darle sentido con cada una de ellas y nos damos cuenta de cuál puede ser la correcta. Refused, rejected, tendría sentido con alguna de estas. Denied. So, nos damos cuenta que la que tiene sentido en este caso es forbidden. Forbidden, ¿ok? Que tenían prohibido. Had forbidden marriage because he thought that only a married man, porque él decía que solamente los hombres que no estaban casados, the best soldiers. So we're going to see the possibilities we have. A, make, making, makes, and made. Tenemos las 4 opciones de un mismo verbo conjugado en diferentes tiempos verbales. Entonces nos damos cuenta cómo saber cuál es la respuesta, identificando el tiempo en el que estamos hablando. Estamos contando algo que sucedió, ¿cierto? Por eso descartamos making, por eso descartamos makes y por eso descartamos make. So the answer here is made. Okay? So only a married man made the best soldiers. However, Valentine continued to hold wedding for a lot of young in secret. Jóvenes que siguió casando a muchas jóvenes, couples, teams, groups, and pairs. Recordemos que estamos hablando de marriage, que es una boda, ¿cierto? Y la boda sería en teams, en grupos, equipos, teams, groups, grupos, pairs. Ok, entonces descartamos B and C porque no serían ni equipos ni grupos y nos quedan estas dos posibilidades, ¿cierto? Que puede ser pair or couple.
Y tenemos que pair significa parejas, pero no parejas sentimentales, sino parejas de dos personas, solamente que hay dos personas. Y couple sí es pareja pues sentimental. Entonces, esto puede ser un poquito complejo al momento de responderlo, pero si tenemos clara esta diferencia, de una vez lo logramos sacar. Entonces, couple. Entonces, parejas jóvenes en secreto. Si yo casando, parejas jóvenes en secreto. Entonces, so let's continue. When the king found, he ordered soldiers to kill Valentine. Opciones de respuesta: of, in, at, and out. Entonces tenemos aquí found, found of. Does it have sense? No. Found in, encontró en. No. Found at, does it have sense? No. No, okay. So the answer here is D. Found out, que es un phrasal verb, el cual significa encontrar, ¿cierto? So, when, encontrar o descubrir. So, when the king found out, he ordered soldiers to kill Valentine. Entonces, mandó a que, ordenó que lo asesinaran, que lo mataran. So, let's continue. Valentine's Day is, tenemos opciones de respuesta: before, then, now, once. So let's see the complete phrase sentence. Valentine's Day is the second biggest holiday for cards and gifts. So, ¿por qué no sería before? Porque tendría sentido el día de San Valentín. El día de San Valentín es antes el segundo más grande. ¿Tendría sentido esto hasta aquí? Veamos las otras posibilidades. B, que es then, o sea, luego, es luego el segundo más grande. Luego de qué? ¿Tendría sentido? So we have once es uno, el segundo más grande. ¿Tendría sentido? So here the answer is now. Es ahora el segundo más grande, ¿ok? So Valentine's Day is now the second biggest holiday for cards and gifts. Women buy 90% of the cards but gentlemen still buy the most of chocolates and flowers. So let's see the possibilities we have. Almost, we have only, and we have hardly, and finally we have just. So we are going to see the possibilities. Mujeres compran, so only, solo el 90% de las cartas. El 90% de los afiches, cartas y toda esta serie de pancartas. So, pero los hombres compran, ¿les parece que no, un 90% corresponde a solo el 90%? Teniendo en cuenta que hablamos de un 100%, el 90% no sería solo el 90%. Estaríamos como hablando de una minoría. Y pues como podemos ver aquí, los hombres son los que compran lo demás, ¿cierto? Entonces, el 10% es el que queda. Entonces, esa no sería la respuesta. Vamos con la C, hardly, que sería difícilmente. ¿Les parece que difícilmente encajaría? Las mujeres compran difícilmente el 90%. Si compran el 90%, pues no sería difícil, ¿cierto? No sería difícilmente. Y tenemos just, que es también solo.
entonces tampoco sería la respuesta. So we have almost, ¿cierto? Compran casi el 90% of the cards, but gentlemen still buy the most chocolates and flowers to give as Valentine's Day present. Bueno, chicos, entonces este es the 5 component and the last one of the English Saber 11 test. So, espero que esto les ayude mucho. Nos vemos el sábado, chicos, y no olviden tener en cuenta pues cada uno de estos aspectos al momento de responder este tipo de componente o de preguntas. So, see you on Saturday, guys. Bye bye.